¿Qué tal? Dios te bendiga. Una vez más estamos de esta manera compartiendo la palabra y compartiendo oración como iglesias que somos, como lavados por la sangre del Cordero, como siempre lo reitero, y siempre esperando un consejo de Dios y algunos dirían una sugerencia que venga del cielo y obviamente que es mejor ir a la Santa Escritura, ir a la palabra del Señor, sea inspirándolo a Pedro, a Pablo, a los profetas antiguos. Y creo que en estos días Dios nos está hablando de una manera muy preciada, porque Él quiere que reavivemos el fuego que ha colocado dentro de nosotros. Y de esto quiero hablar en esta noche, eh, hablar de que el apóstol Pablo le aconsejaba a su hijo espiritual, a Timoteo, que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba sobre su corazón. Yo creo que también nosotros, la palabra nos va a instar a que debemos avivar ese fuego del Espíritu Santo que está en nosotros. Él ha colocado dones, Él ha colocado habilidades y capacidades en cada uno de nosotros. La palabra del Señor, quiero que compartamos en la segunda carta que Pablo hace a Timoteo, precisamente en el capítulo 1, versículo 6, después de hacer mención de sus familiares y la fe que no era fingida de Timoteo, Pablo le está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le está dando diríamos, una sugerencia, un consejo de que debería avivar el fuego de Dios que estaba en su corazón. Y luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ver estos tres puntitos, pero quiero antes recalcar de que Dios realmente a nosotros nos ha dado habilidades y nos ha dado dones. Y el consejo que Pablo le está haciendo a Timoteo, le está diciendo, tenés que avivar, tenés que darle más energía, darle más lugar, darle más intensidad a ese fuego, ¿no? Justamente de avivar se trata de eso, cuando uno quiere avivar algo, ¿no? Hablamos de avivamiento, hablamos de avivar un fuego. Por ejemplo, creo que la mayoría más o menos sabemos lo que es avivar un fuego. Como argentinos que somos, que por ahí preparamos ricos asados y tenemos que avivar el fuego, ¿no? Entonces hay que agitar eso. Y Pablo le está diciendo, me parece que tenés que avivar, porque él veía un espíritu de timidez en Timoteo. Obviamente un pastor, porque era un corazón de pastor muy joven, y a veces que la timidez le superaba. Y era todo lo contrario, el apóstol Pablo era un hombre ya de años, ya creo que ya al borde de llegar, estaba en la cárcel, en la segunda vez que está encarcelado, y luego va a llegar la muerte, entonces él sabe lo que es la timidez y sabe lo que es la confrontación. Timoteo era un muchacho que no le gustaba confrontar, era un muchacho tímido. Entonces él le da este consejo, él le da esta, diríamos, esta sugerencia, ¿no? Le dice, tenés que avivar el fuego que está dentro tuyo. Y sabe que muchas veces la timidez hace que nosotros nos sea difícil confrontar ante ciertas situaciones. Y siendo que Timoteo era una persona hábil, era una persona dotada para el reino de Dios, porque Dios había elegido a Timoteo, y también Pablo era dotado en el reino de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos valiosos en el reino de Dios. Y venimos a cumplir un propósito acá en la tierra. Somos valiosos. Muchas veces el enemigo va a querer meter en nuestra mente y en nuestras emociones que no somos valiosos, ¿no? Entonces Pablo le dice, vos sos valioso. Hay una pequeña cosita que hay que corregir, que sos tímido y no te gusta confrontar. Muchas veces hay personas por diferentes temperamentos, no les gusta confrontar, ¿no? Yo diría, soy uno de esos, que muchas veces no me gusta confrontar, pero acá Pablo le está diciendo, hay situaciones
en las cuales tenemos que confrontar. Pablo obviamente era un experto en confrontación. Tenemos la historia escritural que él llega a confrontar a Pedro, ¿no es cierto? Lo llega a confrontar a Pedro. Entonces era algo natural en él, pero no tanto en Timoteo. Y entonces le dice, cuando el Espíritu te tome, no te dejes llevar por la timidez, sino más bien el Espíritu te va a decir en qué momento tenés que confrontar. A veces que uno, muchas veces, quiere confrontar en la carne y no con el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia también. Cuando queremos confrontar en la carne, va a ser nuestra humanidad y vamos a tener inconvenientes. Pero cuando tenemos que confrontar a través del Espíritu Santo, es ahí cuando vamos a tener frutos que van a ser buenos. Entonces de eso se trata, que Pablo dice, cuando el Espíritu te dice que tenés que confrontar, hay que confrontar, obviamente, respetuosamente, ¿no? Hoy en día hay muchas confrontaciones, pero más que espirituales yo creo que son carnales, ¿no? Hay mucha confrontación carnal. Entonces debemos dejarnos atrapar y llevar, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros para poder llegar a confrontar ante situaciones. Yo creo que es un tiempo en el cual la iglesia está necesitando que realmente debemos confrontar en el espíritu de toda esta fuerza diabólica que viene, ¿no? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces Pablo le está diciendo, debemos vencer nosotros la timidez. No debemos ser tan, diríamos, blando, ¿no? Pablo era todo lo contrario y dice, no debemos ser tan permisivos y tan blandos cuando el enemigo viene a hacer lo suyo. Por algo dice la Escritura que debemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Obviamente no resistir en la carne, sino más bien resistir en el espíritu. Yo creo que en estos tiempos la iglesia del Señor, con dones específicos que tenemos cada uno de nosotros, porque somos diversos, somos diferentes, yo creo que debemos confrontar en el ámbito espiritual y por ahí cuando viene alguien quizás a querer amedrentarte a través de espíritus malos, uno tiene que levantarse en fe y confrontar espiritualmente. Reitero, no carnalmente, sino en el espíritu. Ahora, sigue Pablo diciendo que debía avivar, debía mantener esa intensidad. Él debía, diríamos, incentivar el fuego, del cual se trata que en estos días nosotros debemos incentivar el fuego de Dios en nosotros. Yo no debo permitir que el fuego de Dios se apague. Debemos, más que nunca, la iglesia del Señor, sabemos por los medios, por las redes, que la iglesia está siendo perseguida, privándonos de reunirnos, privándonos de hacer cosas, actividades espirituales. Y sabemos que estamos siendo perseguidos, tenemos una lucha muy fuerte. Por lo tanto, debemos nosotros incentivar a mantener la intensidad espiritual, que el Espíritu Santo nos llene. Muchas veces el enemigo quiere venir y que nosotros podamos tener confrontaciones familiares o con nuestros hijos, aún en nuestra hermandad. No, debemos nosotros mantener la intensidad, diríamos, del amor, del poder, del dominio propio que habla en el versículo siguiente. Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de timidez. Nosotros no somos cobardes, porque dice la Escritura que aquel que Dios llamó, dice, de los valientes es el reino de los cielos. Ya con el simple hecho de que nosotros hemos negado nuestra vida para seguir al Señor, eso es valentía. Nos hemos negado nuestros deseos pecaminosos con tal de seguir los preceptos de Cristo y dejar que los caracteres de Cristo se impregnen en nosotros. Los atributos de Dios que se impregnen en nosotros. Eso es valentía. Y yo creo que Dios está diciendo acá a través de Pablo, nosotros realmente no debemos dejar que el enemigo venga con la timidez, con el miedo. Dice, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. A veces que uno tiene temor por ahí a pasar por ridículo
uno tiene temor a ser rechazado, uno tiene temor a ser burlado en estos tiempos. Muchas veces el adolescente en el colegio sufre, o muchas veces en las redes, porque está el bullying en las redes, está el bullying por ahí, a lo mejor con amigos, y sabemos que Dios nos tiene que levantar en estos tiempos. Entonces, erradicar el espíritu de temor, de cobardía, y dejarnos llenar por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios tiene poder. El poder de Dios sobre nosotros para, diríamos, armonizar el vínculo en nuestra familia. El enemigo viene más que nunca a dividir, a matar, a destruir en la familia. Pero creo con todo mi corazón que nosotros debemos pedirle a Dios ese espíritu de poder para salir adelante con nuestra familia. El enemigo está tan enojado con la familia que quiere traer disensiones, pleitos, divorcios, separaciones, fuertes resentimientos, y es entonces donde ahí nosotros debemos trabajar y decirle: yo quiero avivar, yo quiero incentivar a que el fuego de Dios, el don de Dios que ha sido descendido sobre mí, voy a tratar de armonizar mi familia, voy a llevar adelante mi casa, mis hijos, mis nietos, mis seres queridos, voy a tratar de que el Espíritu de Dios sea avivado. Entonces uno debe incentivar eso. Lo primero que quiero marcar es que Pablo le dice: Dios nos ha dado espíritu de poder. El poder de Dios. No es el poder nuestro, sino es el poder de Dios. Ese poder de Dios que realmente nos hace ver cosas sorprendentes. Yo voy a buscar un versículo, pero también cuando uno realmente tiene personajes bíblicos, cuando el poder de Dios se manifiesta, a lo mejor ahí vemos nosotros en Abraham, en Sara, que no podían tener hijos, pero sin embargo el poder de Dios, ya llegando a un centenar de años, llegando a esa vejez donde no podían procrear, sin embargo el poder de Dios se manifiesta y le dice: ustedes van a tener un hijo. Yo les prometí y mis promesas se van a cumplir, porque el poder de Dios iba a actuar. Hay un pasaje muy lindo en Jeremías, si ya lo tenemos por acá, a Jeremías, en el capítulo 32 de Jeremías, dice la Escritura en el versículo 17, dice la palabra del Señor: Jeremías, oh Señor Jehová, oh mi Dios, he aquí que tú hiciste el cielo, hiciste la tierra con tu gran poder. Hiciste el cielo, hiciste la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Yo creo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Dios te ha dado espíritu de poder. Y cuando el poder de Dios está sobre tu vida, no habrá nada difícil. Cuando dejas actuar el poder de Dios en tu vida, no va a haber nada difícil, no va a haber nada imposible. Mira que el poder de Dios hizo los cielos, el poder de Dios hizo la tierra, y su brazo está extendido sobre nosotros. Hermanos queridos, yo creo que es el tiempo que debemos erradicar el temor, debemos erradicar la timidez y debemos decirle al Señor: yo quiero dejarme llenar. Voy a incentivar el fuego de Dios en mi vida, que el Espíritu Santo me abrace, me llene. Y no solo que el Espíritu de Dios me llene, sino yo dejarme invadir y llenarme del Espíritu de Dios. Porque a veces uno que está esperando que el Espíritu venga y uno no va a buscar del Espíritu de Dios. Yo creo que el poder de Dios se quiere manifestar en nosotros, pero también está hablando la Escritura no únicamente poder, sino que también el amor va a llenar nuestros corazones. También tengo otro versículo, pero antes quería decirle que el amor de Dios va mucho más allá de lo cariñoso que uno puede llegar a ser humanamente, carnalmente. A veces que somos cariñosos, a lo mejor con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros nietos, nuestros seres queridos. Pero el amor de Dios es mucho más que eso. El amor espiritual de Dios.
Y Juan lo hace mención en la primera carta que él hace, en el capítulo 4, dice la Escritura en el versículo 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido, a Dios, porque Dios es amor. Entonces lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, Dios ha derramado espíritu de poder y Dios ha derramado espíritu de amor. Entonces en este tiempo, cuando nosotros queremos dejarnos invadir por el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios en nosotros, para luego amar a nuestro prójimo. Yo debo amar a mi prójimo, a mi vecino, debo amar a mis parientes, a mis seres queridos. Aún Jesús llegó a manifestar de que debemos amar a nuestros enemigos. Humanamente es imposible. Pero cuando uno se deja llenar por el Espíritu de Dios, va a ser posible. Entonces Pablo le está diciendo, mira, la timidez vas a tener que muchas veces confrontar en el Espíritu y muchas veces vas a dejarte llenar por el poder de Dios para ver milagros, para ver maravillas, como lo vio Abraham, lo vio Sara. Y muchas veces el amor de Dios se va a manifestar a través tuyo y vas a amar al prójimo y aún al enemigo. Aún aquel, le dice a Timoteo, aún aquellos grandes adultos que quizás te están ninguneando, como decimos hoy en día, pero Dios te va a dar amor para que afectes en sus corazones. Muchas veces escuchaba a un profesional de la salud hablar sobre la crítica y este profesional decía que en la crítica siempre trata de sacar lo más preciado. Y él decía, somos diversos, muchas veces hay una crítica maliciosa, pero aún dentro de la crítica maliciosa, él decía, yo trato de sacar lo mejor de la crítica para ver una autoevaluación en mí. Y creo que es un poco de amor, porque no está confrontando a la persona en sí, sino más bien está viendo la diversidad que hay en cada uno de ellos y por lo tanto va a sacar lo más provechoso dentro de la crítica o de la situación, de la circunstancia, uno va a sacar lo mejor y va a actuar en amor. Creo que Dios también quiere que llenarnos para que nos llenemos de amor en nuestra casa, para que nos llenemos de amor en nuestra sociedad, que cuánto lo necesitamos, llenarnos del amor de Dios. Entonces lo que está diciendo Juan también es esto, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios nos da espíritu de poder, Dios nos da espíritu de amor, o sea que todo proviene de Él. Y lo último, llega a decir, todo aquel que ama a Dios, y volviendo al texto original, dice, Él nos ha dado espíritu de dominio propio, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo. Quiero ir a un versículo más en segunda de Pedro. Dice la Escritura, hablando de este dominio propio. El dominio propio, uno dice, ¿qué es dominio propio? Es la habilidad que Dios nos da, es la capacidad que Dios nos da. Digo que Dios nos da, porque muchas veces uno quiere usar técnicas humanas y no dan buenos resultados. Pero cuando viene de parte de Dios, hago mención en estos tiempos que muchas veces se habla de la sabiduría emocional. Eso no es nuevo, ¿no? Del control emocional, de la perfección emocional y todo lo que se habla hoy en día, ¿no? Ya en la Escritura estaba del dominio propio, justamente que Dios nos está diciendo, nosotros debemos dejarnos controlar por el Espíritu de Dios. La capacidad de controlar ya sea nuestras emociones. Somos seres emotivos y si tenemos emociones que son negativas, vamos a dejarnos llevar por barbaridades. A veces que tenemos emociones, no sé, hoy en día uno escucha, hay gente que tiene emociones ya de largar todo, de, no sé, llegar aún hasta la muerte
escuchaba a una gente en la televisión decir que amigos de ellos se estaban suicidando. Es impresionante. Por eso uno realmente debe tener dominio propio. El Espíritu de Dios nos tiene que dar dominio propio. Si nos dejamos llevar nosotros por las emociones, nos deprimimos, nos angustiamos y podemos tener un final muy trágico. Entonces uno debe tener dominio propio que viene del Espíritu de Dios. El dominio propio, donde vamos a tener la capacidad de manejar nuestras emociones y que ellas no nos manejan a nosotros. Tampoco nuestros pensamientos. A veces que hay pensamientos que son terribles. No, yo debo controlar mis pensamientos. A través del Espíritu debo controlar los pensamientos y las emociones y también la voluntad, porque a veces que uno tiene voluntad de largar todo, entonces el Espíritu de Dios debe controlar también nuestra voluntad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Mire qué lindo, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y podríamos seguir charlando del afecto fraternal, el amor y todo eso. Pero dice, son frutos del Espíritu y nosotros debemos seguir a eso. Pablo también lo hace mención en la carta a los Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu es también tener dominio propio, tener mansedumbre y tener templanza. Podríamos hablar mucho más de eso, pero quiero que vayamos a orar, quiero que vayamos a buscar más del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que en este tiempo nosotros debemos avivar ese fuego que tuvimos cuando nos encontramos con el Señor, ese fuego que tiene que incentivarse aún más, intensificar aún más. Yo quiero que en este tiempo la iglesia del Señor realmente pueda llenarse del Espíritu de Dios. Quiero orar por tu vida, por tu familia, quiero orar por el centro CCJF, que pronto nos podamos ver. Hay buenas noticias por ahí, pero vamos a tenerle al tanto, así que vamos a orar sin más y vamos a creer de que Dios nos va a llenar y vamos a darle la iniciativa nosotros. Quiero que tomes las manos si estás con tu cónyuge, con tu hijo o con un hermano que está ahí en tu casa. Quiero que oremos y quiero que pidamos a Dios que nos llene. Espíritu Santo, escuchamos tu palabra y necesitamos de ti más que nunca. En estos tiempos donde hay mucha persecución, donde hay mucha tentación, donde hay situaciones que realmente no podemos controlar humanamente. Pero Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene y que tú nos des la habilidad, Señor, de tener ese espíritu de poder que viene de ti, ese espíritu de amor que viene de ti y ese dominio propio que viene de ti. Señor, yo te ruego por mis hermanos para que en esta noche los bendigas, para que le estés dando fortaleza, dominio propio, amor ahí en la familia, poder ahí para confrontar y enfrentar situaciones que el enemigo ha colocado obstáculos y trabas. Señor, yo declaro en esta noche que se va a derribar esa muralla, que se van a abrir puertas y puertas grandes, bendiciones que vienen de lo alto. Yo creo, Dios, y declaro en esta noche que la bendición del cielo está sobre la familia, está sobre los jóvenes, está sobre los adultos. Guárdalos, protégelos a nuestros hermanos que ya están en la tercera edad. Señor, guárdalos y protégelos. Y yo bendigo, Señor, al joven que tenga desafío, que no se debilite en la fe. Y creo, Señor, que en las familias más que nunca los hijos de Dios estarán fortalecidos porque tu Espíritu Santo los va a llenar y les va a dar la habilidad y la capacidad que viene del cielo. Padre, bendigo esta nación argentina, Señor, que podamos salir adelante. Reprendemos toda fuerza del mal que viene en contra de Argentina y levantamos tu estandarte de victoria para la gloria y honra de tu nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, y todos decimos amén. Así será. Dios te bendiga
Qué bueno que sigamos comunicados. El domingo tendremos una palabra también del cielo, 11:30 de la mañana. Y bueno, siempre digo, compartí, poné me gusta, que todo suma. Y a lo mejor, si no estás todavía suscrito, suscríbete, decirle a tus amigos que se suscriban, que siempre va a haber una palabra de aliento y de fe y de esperanza en el Señor. Hasta la próxima y Dios te bendiga mucho.